Buenas noches, profesor. En este caso, a mí y a mi grupo nos ha tocado exponer acerca de los ciclos de la materia. En este caso, nos ha tocado lo que es descripción y característica, en los cuales estaré explicando la descripción. Los ciclos de la materia, en este caso, son procesos naturales, ¿no? Que se describen como los elementos esenciales, ¿no? Que tenemos al carbono, al nitrógeno, al fósforo, al azufre y al agua, ¿no? Ellos se mueven, transportan a través de diferentes componentes del sistema terrestre, ¿no? Entre el sistema terrestre tendríamos lo que es la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera, la biosfera, ¿no? Estos ciclos aseguran que los nutrientes, que reciben, ¿no? Y estén disponibles para los organismos vivos y los ecosistemas. Como segundo tenemos a las características, en el cual estarían dividiendo en dos. Tenemos la interconexión y en lo otro tenemos lo que es los cíclicos y reciclajes. En este caso, la interconexión. ¿Qué vendría a ser la interconexión, no? Como descripción, tenemos que los ciclos están interrelacionados, ¿no? Afectan a múltiples aspectos en todo el entorno, ¿no? Por ejemplo, tendríamos a lo que es el ciclo del agua, ¿no? Que se puede influir en la disponibilidad, en este caso, ¿no? De nutrientes, porque va a todos lados, ya sea por mares, ¿no? Por ríos, ¿no? Que transmiten nutrientes. Bueno, en este caso, en el ciclo de carbono, ¿no? Que podría impactar en el clima global, ¿no? Después tenemos el ciclo del agua y el ciclo del nitrógeno, ¿no? Que están conectados porque la lluvia, ¿no? Es un proceso del ciclo del agua y pueden llevar nitrógeno a los suelos. Y como segundo tenemos a lo que es cíclicos y reciclajes, ¿no? En este caso, como descripción, tenemos que los elementos no se pierden, ¿no? Sino que se transportan y se utilizan continuamente, ¿no? Este reciclaje nos asegura disponibilidad continua de nutrientes. Por ejemplo, tenemos a lo que es el ciclo del carbono, el dióxido del carbono y la atmósfera, ¿no? Que en este caso está capturando las plantas y eventualmente regresa a la atmósfera a través de la respiración y la descomposición. Les hablaré sobre los cíclicos y el reciclaje. Son elementos que no se pierden, que se transforman y reutilizan continuamente en el reciclaje. Asegura la disponibilidad continua de nutrientes. Bueno, les presentaré un ejemplo. El ejemplo es el ciclo de carbono, CO2, en la atmósfera es capturado por las plantas y eventualmente regresa a la atmósfera a través de la respiración y descomposición. También les hablaré sobre las transformaciones químicas. Son elementos que pasan por diferentes formas químicas durante su tránsito a través del ciclo que permite la asimilación de organismos vivos. Bueno, en este caso tenemos las transformaciones de la materia, que son los físicos y los químicos. Aquí encontramos las soluciones y la destilación. En químicos encontramos los combustión y la oxidación, que son los clavos. Bueno, el ejemplo es el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es atmosferado como el N2. Se convierte en amoníaco, NH3, y luego en nitratos, que es NO3, formas que las plantas se utilizan. Ahora hablaremos sobre los procesos biológicos y físicos. En los ciclos de los procesos biológicos incluyen la fotosíntesis y la descomposición, mientras que en el físico se da la evaporación y precipitación para ayudar a mantener el equilibrio. Ahora hablemos sobre los reservorios y flujos. En los reservorios se involucra la atmósfera, el suelo y el agua, mientras que en el flujo se describe los movimientos de los elementos entre los reservorios. Alteración por el cambio climático. Como primer punto tenemos al impacto en la biodiversidad. Las alteraciones en los ciclos pueden llevar a cambios en la distribución y abundancia de especies, afectando la biodiversidad y la estructura de los ecosistemas. Como segundo punto, tenemos afectación de la agricultura. Los cambios en la disponibilidad del agua y nutrientes pueden influir en la productividad agrícola, afectando así la seguridad alimentaria. Como tercer punto, tenemos erosión del suelo y la calidad del agua. Esto quiere decir la alteración de los ciclos puede afectar la salud del suelo y la calidad del agua, con implicaciones para la salud humana y la sostenibilidad de los recursos naturales. Lo de carbono. Ahí tenemos el proceso natural que se describe del movimiento de carbono a través de la atmósfera, de los océanos y de la tierra y de los seres vivos, y se divide en dos partes. Ahí tenemos el ciclo biológico, que es más rápido, involucra el proceso como por la fotosíntesis, la respiración, la descomposición. Ahí tenemos el ciclo geológico, más lento y se puede durar millones de años. Y se involucra la formación de roca, de fusiles y la circulación carbono entre las capas de litósfera. Características. Dinamismo. Ese ciclo de carbono es dinámico y continuo, permitiendo la transformación y movimiento de carbono entre diferentes reservorios. Regulación climática. Ayuda a controlar la temperatura de la Tierra, regular la cantidad del CO2 en la atmósfera, actuando como un termorregulador natural. Versatilidad. La capacidad de los átomos de carbono para formar una gran variedad de compuestos orgánicos e inorgánicos es crucial para la diversidad de la vida en la Tierra. Interacción global. Involucra procesos físicos, químicos, geológicos y biológicos que ocurren en todas las esferas de la Tierra. Alteración del ciclo de carbono por el cambio climático.
El cambio climático está alterando significativamente el ciclo de carbono de varias maneras. Quema de combustibles fósiles. La actividad humana ha incrementado la liberación de CO2 a la atmósfera mediante la quema de combustibles fósiles, alterando el equilibrio natural. Esto aumenta la concentración de gases de efecto invernadero, incentificando el calentamiento global. La deforestación. La tala de árboles reduce la cantidad de vegetación que puede absorber CO2, lo que aumenta la concentración en la atmósfera. Además, la quema de la biomasa y la descomposición de árboles liberan carbono almacenado de la vegetación. Acidificación de los océanos. Los océanos absorben grandes cantidades de CO2 a un nivel creciente de CO2 atmosférico. Los océanos se vuelven más ácidos, lo que afecta a los organismos marinos y su capacidad para almacenar carbono. De hielo de permafrost. En las regiones árticas el calentamiento global está causando el derretimiento de permafrost, lo que libera grandes cantidades de carbono en forma de CO2 y metano. Otro gas de efecto invernadero más potente que el CO2. Retroalimentación positiva. El cambio climático puede desencadenar ciclos de retroalimentación que liberan más carbono. Por ejemplo, la disminución del hielo polar reduce la capacidad de la Tierra para reflejar la radiación solar, lo que acelera el calentamiento y la liberación de más gases de efecto invernadero de fuentes naturales. Ahora hablaremos sobre la acidificación de los océanos. Los océanos absorben el CO2 y con el aumento de este gas en la atmósfera su acidez se incrementa, afectando a los organismos marinos y su capacidad de almacenar carbono. Otro punto también es el de hielo del permafrost. El calentamiento global está derritiendo el permafrost en regiones árticas, liberando grandes cantidades de carbono en forma de CO2 y metano, que este es un gas de efecto invernadero más potente. Y por último, la retroalimentación positiva. El cambio climático también puede provocar ciclos de retroalimentación que aumentan la liberación de carbono, como por ejemplo la disminución del hielo polar, reduce también la flexión de radiación solar, también acelerando el calentamiento y liberando más gases de efecto invernadero.